una No, curiosidad entre paréntesis. Yo te pregunto, tú lo que quieres decir es que San Ignacio de Antioquía nombró a la Organización Católica Apostólica Romana como la verdadera iglesia de Cristo. ¿Eso es lo que tú quieres decir? No, eso es algo de lo que no quiero decir. ¿Y qué es lo que quieres decir? Aclara, sé claro. Quiero decir que el que escribió eso habla porque tiene con qué. Es una crítica directamente contra el que escribió eso que acaban de leer. Eso es lo que es y otra cosa no es. Bueno, lo que yo entiendo es que la palabra católica se utiliza para describir la universalidad de la iglesia. Es un adjetivo, no es Sí, un nombre. O sea que Ignacio de Antioquía, que era de Antioquía, no era de Roma, era de la sede de Antioquía, dijo que la iglesia era universal y para todos. No se refirió en nada a la Organización Católica Apostólica Romana, porque en ese tiempo ni existía esa organización. Ese es truco nuevo. ¿Cuál es el truco? Pero, como ya no pueden negar la realidad de dominio público general de que católico es un adjetivo y que significa universal, ahora resulta que la iglesia es una aviesa y criminal organización que tuvo la peregrina ocurrencia de convertir en nombre propio ese adjetivo. Pero lo que no puede, no he terminado. ¿Me dejas o me dejas? No he terminado. Perdón. Y la iglesia todavía, todos los domingos, que somos nosotros, no un la edificio. Iglesia Católica Apostólica Romana, tú quieres decir, porque la iglesia es muy abarcadora. La iglesia de Cristo es una y la denominación católica apostólica romana es otra. Tienes que hacer la salvedad. Yes. Vuelvo otra vez. Todavía la iglesia, todos los domingos o casi, porque a veces ciertamente se lo comen, dice en el credo al final, creo en la iglesia, coma, que es 2 puntos y aparte, una santa católica y apostólica. Todavía decimos que es un adjetivo. Solo creo en la iglesia. Yo no creo en la iglesia católica, creo en la iglesia. Esas 9 letras con un espacio intermedio se refieren a la única iglesia que fundó Cristo. Que no es la católica apostólica romana. Decimos, creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica. No. Muéstrame un catecismo donde me hayan enseñado a mí que en el credo tengo que decir, creo en la iglesia que es una santa católica apostólica y romana. ¿Me estás haciendo la aclaración a mí que correcto. Años? Por eso no hay tal cosa como católica apostólica romana, no hay tal cosa, es una iglesia santa católica y apostólica. Esa es la iglesia de Cristo, no es la denominación que tiene sede en Roma. ¿Y tú repites mi credo? Porque yo no tengo problema de decir que la iglesia es una santa católica y apostólica. Porque ese es mi credo. Ese es mi credo. Ese es mi credo. La romana es la sede. La romana es la sede, la romana no es la iglesia. La romana es sede de la secta católica apostólica romana, esa es la sede. Eso dices tú. Primero que la iglesia, pero primero que la iglesia de Roma está la iglesia en Jerusalén, en el año 33 cuando Cristo muere. Después está la iglesia en Constantinopla en el 38, en Estambul, Turquía. Después en Alejandría en el año 43. Después en Antioquía en el año 45. Hasta el año 45 no había iglesia en Roma. Hasta el año 45 de Antioquía no había iglesia en Roma. Así que ese cuentito disparate
de que tú eres Pedro y Pedro fundó la iglesia y sobre ti edificará la iglesia, eso es un disparate y es mentira, eso no aguanta una investigación histórica. Qué bueno que te brinques a eso, pero todavía la iglesia es una santa católica y apostólica con sede en Roma. Pero por qué no vas a mis palabras? ¿Por qué no me refuta? ¿Tú crees que la iglesia vamos a suponer, la que yo acabo de mencionar ahora, de Estambul, Turquía, no es primero que la iglesia de Roma? ¿Por qué tú no atacas mis palabras y te pones a hablar de otro tema? Primero, iglesia de Jerusalén, año 33. Iglesia de Constantinopla en Turquía, 38. Tercero en Alejandría en el 43. Y cuarto en Antioquía. Tienes que refutar eso, si puedes. No te vayas a otro tema. Porque entonces sí, que uno habla ¿Y por qué? y otro habla por otro. Tú estás cambiando el tema mientras no se cierra el hecho de que la iglesia hoy todavía sigue siendo una santa católica y apostólica, y que lo de romana es algo que ustedes necesitan como necesitan el aire para respirar, que la iglesia sea para tener de dónde aferrarse para atacarla. Pero es que no es, esa sede no tiene ningún inicio en el cristianismo. La primacía de la iglesia de Roma se la dio el emperador porque él vivía en Roma. Como el emperador vivía en Roma, le dio primacía a Roma. Pero cuando el emperador se mudó a Constantinopla, entonces la iglesia de Constantinopla pasó a ser la nueva capital del imperio porque el emperador se fue a Constantinopla. Así que la única primacía de la iglesia de Roma es el emperador, el que mandaba todo el imperio. Eso de que Pedro, tú eres Pedro, y eso es mentira totalmente. Eso no se creía en los primeros 3 siglos. Eso es un disparate. Nadie creía eso. Eso es un invento. Eso sigue en la Biblia, y la cuestión no es en dónde se pusieron a fundar cosas primero. La sede originalmente de la iglesia está en Jerusalén porque desde ahí empezaba la iglesia, de ahí empezaron los apóstoles, y la sede la trasladaron porque algo que ustedes no son, o sea, obedientes, resulta que los apóstoles, los primeros cristianos, eran obedientes, y como Cristo dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, y cuando dijo que había que huir, le hicieron caso y movieron la sede. Y no la movieron a Antioquía ni la movieron a otro lado. La movieron a Roma para que no los destruyeran con ellos. ¿Quién dijo ese disparate? En Roma lo que hubo era que el emperador era la máxima autoridad, porque en Jerusalén tiene su propia sucesión. Lo que Jerusalén empieza. Gerardo, son argumentos gratuitos. No, gratuitos no. Jerusalén tenía su propia sucesión. Santiago el Justo es el primero. Después viene Simeón. Después Justo. Esos son los obispos de Jerusalén. Y Antioquía tiene su propia sucesión. Ignacio, Eros, Cornelio. Esos son la sucesión de Antioquía. Y la iglesia de Roma tiene su sucesión, supuestamente Pedro, Lino, Anacleto, Clemente. Pero los ortodoxos, mira lo mentiroso, para que tú veas cómo es la mentira y la fábula. Los ortodoxos que estuvieron unidos a los católicos romanos hasta el año 1054, pero sin embargo los ortodoxos tienen una sucesión apostólica distinta. Los ortodoxos, el segundo a bordo se llama Epodio. Y el segundo de la iglesia católica se llama Lino. El tercero de la iglesia ortodoxa es Ignacio. El tercero de la iglesia apostólica romana es Anacleto. Oye, ¿cómo van a tener una sucesión distinta si en esos años estaban unidos? Para que tú veas lo que es la fábula de la sucesión apostólica. Si fuera verdad, ortodoxos y católicos romanos tuvieran la misma sucesión apostólica. Pero que me está llamando otra gente. Localmente tienen su secuencia de autoridad, qué bueno que la tengan, no tiene nada de malo ni de extraño. Es que es falsa la sucesión apostólica católica. La sucesión apostólica es totalmente falsa.
El catolicismo empezó diciendo que Pedro era el primero que gobernaba la iglesia y después Lino y después Anacleto. Lino nunca gobernó toda la iglesia, eso es un disparate, porque mientras en el año 67 al 76, cuando estaba Lino, en Jerusalén no era Lino el que mandaba, era Simeón, y en Antioquía era Eros. Y los ortodoxos no dicen que era Lino, dicen que era Epodio. Así que y los coptos dicen que era Teonas. ¿Ok? Así que esa sucesión es completamente falsa. Eso es un cuento para los ignorantes que no estudiaron. Está claro. Qué bien. Ah, qué pacateada, Luis Gerardo. Tú, Conteste, Luis, contéstele. mm, No te quedas callado. cuando se ordena un obispo, se le dice la línea de sucesión que le tocó. Los apóstoles eran 12, no eran 3 ni 1. Pero refuta a Por él. tanto, No salgas del por tema. consiguiente, Yo me había quitado del grupo ese ya. Bueno, Es que él no puede refutar. Mira, él no puede refutar. enviar mensajes a este grupo. Oye. Ya no forma parte de este grupo. Oye, hermano, déjame decir Pero algo. tú no Mira, puedes el enviar problema. recibir la mensajes foto, es cuestión a de menos que economía de devuelvan agregar. tiempo. ¿Cómo vas a formar parte de un Ok. grupo en que nada más se grita y no Sí, no Me se está puede gritando. avanzar? la conversación y ya no me salen más. No te dejan hablar. Preguntaba, me está interesado lo que estaba hablando y para oírlo, yo no voy a discutir ningún eso. Mira, Refutan. refuta de verdad, refuta lo que yo estoy Exacto. diciendo. No lo refuta porque no puedes refutarlo. Porque yo te estoy hablando con historia. Mira, si nos vamos a la Me historia. estás diciendo que cada obispado tiene sus obispos y yo debo ¿Seguro? decir, oh, wow, me han enseñado la última de las verdades Por acerca eso, de por la lo tanto, no iglesia. había En un los papa que obispados hay gobernaba. obispos. Por Sí, eso, por lo en los tanto. obispados hay obispos y ordenaron obispos y ordenaron presbíteros, todos Sí, los pero no ordenan apóstoles al papa. hasta No ordenan al papa. No hay un todos los, papa. El primer papa, mira, para que aprenda, el primer papa se nombra en el año 610 por emperador Pocas. Se llama Bonifacio III, el primero en gobernar a toda la iglesia. ¿O tú no conoces qué es toda la iglesia? ¿Tú sabes lo que es la iglesia de Occidente y la de Oriente? Mira, la iglesia de Occidente, la iglesia de Occidente es Roma, Francia, España, Germania, Islas Británicas. La de Oriente es Imperio Bizantino, Grecia, Balcanes, Siria, Egipto, Asia Menor, Rusia y Turquía. Hay una división. Y todas esas iglesias no las gobernaba nadie hasta el año 610 con Bonifacio III, que fue el primero en gobernar a la iglesia católica romana. Ese fue el primero. Así que eso es un cuento para tontos. Decir, Pedro gobernó, después vino Lino, Anacleto hasta el Papa de hoy. Eso es embuste. Embuste. Mentira. Bueno, eso dices, todavía, bueno, en vez de que lo diga yo para que no me callen, tú que te lo sabes todo y si no lo inventas, diles a qué hora, de dónde Dime salió. que yo inventé. No hable por hablar. Habla habla con sentido y habla con la verdad. Que yo me invento, yo no me he inventado nada. Lo puedes buscar mira, en Google o en IA, como tú quieras, a ver si es verdad o no es verdad. Luis Gerardo, no hagas. Bueno, yo estoy pagando el chat GPT para que me contestes sin refútelo con pruebas. No llames mentiroso a nadie si no tienes prueba que está mintiendo. A ver, el Luis, hecho, oye, Anita, ¿me llamaste para que todos hicieran fila para callarme? Para eso estoy aquí, para que en cuanto abra la boca, otro empiece a decirme que yo me tengo que callar. Yo no voy a seguir un minuto más aquí si no se callan.
Ok, No, dale, no Luis. llores. Un momentito. Buenas tardes, bendiciones a todos. Bueno, por eso no, Pedro no quería que siguieras poniendo gente, porque el tema era con Luis, Iván Roberto, Luis, y Maynor no tenías por qué opinar nada. No, Luis, no te llamé para que te hagan callar, así no es. Bueno, menos mal. Bueno, Pedro te llamó y Pedro prácticamente empezó esto. Sí, sí, sí. Bueno, El entonces, tema era ujú. la El universalidad de problema la era la iglesia. Y universalidad de la entonces iglesia. Iván contigo y tú con Iván, nada más. Bendiciones. Hermana, yo solamente dije que si yo hablo de A y B, cuando me quieran refutar, no hablen de C y D, porque no se está hablando de C y D, se está hablando de A y B, que es el tema que yo estoy hablando. O sea, hablar por hablar y después decirme mentiroso, yo creo que no es bueno, no es adecuado. Como Y, y filósofo no. ponerte a, El y diálogo ponerte a está bien, cotorrear como Iván, perico para está impedir bien, que Iván. hable en cuanto Pero el empiezo a diálogo hablar. es entre Luis y Iván Luis, nada más. Y no para que los demás te hagan callar. Si eso no dije yo. Para nada. Vale, Sí, vale, no sabía yo eso, lo pero dale, no, ya comprendo. no, ya Pues no mira, pues contesto yo más. lo dejo que hable Luis, pero refuta lo que yo dije. Yo te di la sucesión apostólica de Antioquía, la sucesión apostólica de Jerusalén, la sucesión de los ortodoxos, la iglesia copta de Alejandría. Tú lo que tienes que hacer es, mira, refutar lo que yo dije. Lo que yo estoy diciendo es mentira o es verdad, pero no ponerte a hablar de otras tonterías y después decirme mentiroso. Eso no lo debes hacer. Es un hombre, pensé que era una mujer La, hablando. la iglesia no es romana. El que diga que la iglesia es romana es un mentiroso. Se lo digo en sujeta, aunque tengamos que hacer un viaje para que se lo diga en su casa y a ver en sujeta y a ver a cómo nos toca. La iglesia no es romana. La iglesia es una santa católica y apostólica. Punto final. Pero si eso es lo que yo Es digo. la iglesia es No hagas una un muñeco, no hagas un muñeco de paja católica y y le tires dardos. apostólica con sede en Roma. La sede Con de Roma es una sede que no está desde el principio y te lo aclaré. sede no es romana. Ana dijo que no me iban a callar y estoy hablando. Oye, Pero ¿cuántas veces hay que decirte lo mismo? Yo te dije a ti que la primera sede fue en Jerusalén, así que la iglesia cristiana no tuvo sede en Roma. En Jerusalén, después en Constantinopla, después Alejandría y sí. después Antioquía en el 45. En el 45 no existía iglesia en Roma. Así que no estés diciendo mentira que la iglesia tiene su sede en Roma. La tiene, la iglesia católica apostólica romana tiene sede en Roma ahora. Pero la iglesia católica apostólica romana no es la iglesia católica universal. No es la iglesia católica universal. Entonces, Así de La, sencillo. la iglesia católica que tiene sede en Roma no es una iglesia romana porque yo no soy romano, porque mi obispo no es romano, mi cardenal no es romano. Ninguno aquí es romano, no tenemos italianos Por prácticamente. eso, pero habla claro. ¿Y qué tú quieres decir? Que esa es la iglesia que Cristo fundó. La iglesia con sede en Roma. Eso es lo que tú quieres. Habla claro, no hable. Mira, habla claro. ¿Tú quieres decir que esa es la iglesia que Cristo fundó desde el año 33? ¿Eso es lo que tú quieres decir? ¿O no? Ten el valor de decirlo. Solo fundó una iglesia. ¿Y No cuál fundó es esa? ¿Cuál es esa? la iglesia, una santa católica y apostólica que incluye. Ok. Pero te pregunto, ¿esa iglesia que Cristo fundó es la iglesia con sede en Roma hoy día? Católica Apostólica Romana, ¿esa es la iglesia que Cristo fundó? Habla claro. Incluida sin limitarse. Incluida sin Exacto, muy bien limitarse. dicho. Incluida sin limitarse a. Claro, pues entonces dile eso a los católicos que dicen que esa es la iglesia que Cristo fundó en el año 33. Dile Es eso a los parte de la católicos que están misma. equivocados, porque la No iglesia, hay dos. la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, es una iglesia cristiana con el fundamento de los apóstoles, como dice Efesios 2:20.
Es una iglesia Los- fundada bajo el fundamento de los apóstoles. ¿Y cuál es el fundamento de los apóstoles? Sus cartas que están en la Biblia, la sola escritura. La sola escritura es el fundamento de los apóstoles. La Biblia, no las es palabras cierto, de Cristo y las cartas de los apóstoles. no es Ese es el cierto, fundamento de los apóstoles. falso. La La tradición, sola, te van a escri- decir. la sola escritura es el fundamento de Lutero. Ah, de Y junto con la verdad, de sola verdad. escritura, específicamente la libre interpretación de la Biblia, porque Sí, la sí, sola escritura sin libre interpretación vale gorro, pero de lo sí. que viven ustedes es de la libre Ok, interpretación de ok, la Biblia, ok, incluyendo vamos, la analiza. ¿Qué significa? catolización Sí, la absolutización, porque es más que sí, catolización, es la ok. absolutización de la Biblia. Eso es el fundamento de Lutero para acá. No es ¿Y qué cierto que de los significa? Pero está apóstoles, bien, eso es pero mentira. mira, ¿y qué significa teopnustos? ¿Qué significa teopnustos? ¿Lo estás buscando? Búscalo, búscalo. No tengo nada que buscar. Teo es Pues, Dios, gnosis es conocimiento, conocimiento de Dios que teopnustos. tiene. No sabes el significado. Teopnustos significa el aliento de Dios. Y el término inspirada, Biblia inspirada por Dios, se usa teosnupstos, que significa el aliento de Dios. Esa es la palabra de Dios. No hay nada más infalible que la palabra de Dios. Un papa frita no puede competir con el aliento de Dios. Ese sí que es infalible. El aliento de Dios, teopnustos. Sí, pero todavía no es absoluta. Es absoluta, obviamente. La palabra de Dios es No, absoluta, el aliento de Dios. no lo es. Ah, no, no lo es. Fíjate No, qué no lo es. atrevimiento. No hay Sí, nada, no hay si nada lo que se quieres compare decir, al aliento ya de que lo Dios, quieres nada. decir así, así te lo confirmo. No, no es absoluta porque no incluye todo, solo incluye lo que Dios mismo quiso incluir y así es como tiene que ser y así está bien. Y todavía no hemos regresado a la catolicidad. Bueno, sí, ahí sí estamos en catolicidad. La catolicidad de la Biblia sí es católica, pero no es absoluta. No estás diciendo nada. No estás diciendo, estás hablando, parloteando sin ningún sentido. Yo te dije que la palabra inspirada significa teopnustos, que significa el aliento de Dios. Esa palabra sí que es infalible. El Papa no es infalible de ninguna manera y jamás lo ha sido. Nadie puede competir con la palabra de Dios, el aliento de Dios. Sí, pero eso no te puede justificar la sola escritura, porque sola escritura no significa que la Biblia es inspirada por Dios. Tú no sabes lo que significa sola escritura. A ver, ¿qué significa sola escritura? Pues que tú te atienes exclusivamente a lo que diga la escritura y que ignoras todo lo demás a menos que te acomode, porque las listas de obispos no vienen en la sola escritura. Eso es falso. Tú no sabes lo que es la sola escritura. Mira, te la voy a definir para que aprendas. Sola escritura significa que la última palabra la tiene la Biblia. La última regla de fe y conducta la tiene la Biblia. Si tú tienes tradición y esa tradición contradice la escritura, tiene que ir por debajo. La última palabra la da la Biblia. Yo creo en la tradición, creo en el magisterio, pero todo magisterio, tradición, tiene que estar subyugado bajo la Biblia, porque la Biblia es la última palabra. Es el único documento que se mantuvo desde el siglo I, sustituyéndose copia tras copia tras copia. No hay un solo ejemplo de que un documento se haya mantenido desde el primer siglo, manteniendo los papiros porque se deterioraban y hacían copias y seguían haciendo copias. Ese es el único documento histórico que tiene esas características. ¿Ok? Porque los idiomas que se hablaron en el siglo I, por ejemplo, el arameo del primer siglo ya no se conoce. ¿Por qué no se conoce? Porque no se guardaron esos registros como se guardó la Biblia.
Nadie Porque no puede se decir que habló, sabe arameo. el lenguaje se habla. El arameo de hoy no es el arameo del siglo I. Hay una diferencia abismal. Yo tengo un diccionario aquí de arameo bíblico, mira, y las palabras, y es muy limitado. ¿Quiere que lo ponga en cámara? Lo voy a buscar y te lo voy a poner en cámara. Míralo aquí, un diccionario. ¿Lo ves? Diccionario del hebreo y arameo bíblico. Sí, ya El lo vi. arameo bíblico es un arameo que ya no se habla, es una lengua muerta. Sí, Hay así muchas es. palabras que se desconocen, solamente aquellas que fueron escritas en piedra. En el Nuevo Testamento hay algunas palabras que se dejaron en arameo, ¿como cuáles? Tetelestai, que significa consumado es. Talita cumen, que es cuando le habla a la niña para que vuelva a vivir. Eli lama sabachthani. ¿Por qué, padre? Dios ¿Por qué mío, me has ¿por qué me están desamparado? parando? Eso se dejó en arameo. Esto se dejó en arameo del primer siglo. Ese sábado está hablando. Es un hombre, creo. Así que nadie puede venir a presumir que conoce arameo del primer siglo porque no existe Nadie lo conoce. no existe un solo exégeta que pueda decir que sabe el arameo del primer siglo. ¿Por qué no? Eso se eliminó ya. Si usted vas a Siria, hablan arameo, pero no es el arameo del primer siglo. Es más, el español de 500 años atrás es casi inlegible. El español. Y en inglés Sí, también ha cambiado. Todo cambia. el español sí suena de lo más raro. Así es. Ahora sí, ¿algo más que agregar, Luis o Iván? No, mi hermano, pues Bueno, el que quiera tal vez hablar, pues que podemos revisar hable. la catolicidad, pero ya pasamos a la sola escritura. Solamente un ejemplo entre 200. ¿Quiénes estaban ahí con Pedro y con Juan y con Jesús cuando se dio la transfiguración en el monte Tabor? ¿Quiénes estaban? Los apóstoles. Se fue con 3 apóstoles, pero Jesús apareció con alguien más y lo vieron transfigurado. ¿Con quién estaba? Transfigurado. Con Moisés y Elías. ¿Recuerdas? Está Moisés y bien, pero Elías. ¿qué tiene que ver eso con el tema que estamos hablando? Todo. Dime, Todo. Él dice ¿quién todo. está en el cielo sino el que bajó del... ¿Quién subió al cielo sino el que bajó del cielo? Nadie subió al cielo sino el que bajó del cielo, o sea, Jesús. Por tanto, Moisés y Elías no estaban en el cielo. ¿Dónde rayos estaban? Ya que aparecieron vivitos y coleando junto con Jesús. La Biblia no te explica en detalle qué era. Se usa la palabra transfiguración. ¿Quién No, bajó del antes a cielo? la Jesús. transfiguración me Jesús, interesa la ubicación. Jesús bajó. Ubicación, Jesús habló del maestro paraíso al hombre catedrático. cuando estaba Cristo en la cruz, habló del paraíso. Hoy nos veremos, de cierto te digo que hoy estaré contigo en el paraíso, en el paraíso. Moisés y Elías estaban en el cielo, se aparecieron, se transfiguraron. No sabemos si es una proyección o qué. Eso no, hay muchas Sí. cosas que la Biblia no le explica y nadie se las sabe todas. Nadie es un experto en todo. Hay muchas cosas que no se conocen. Tú puedes especular lo que tú quieras. Oh, sí, se puede especular, pero ¿cómo tomo de manera absoluta un documento que me dice que nadie subió al cielo y me muestra, me dice que uno fue el que bajó del cielo y luego me muestra a otros 2 que salieron de no sé dónde? Oye, ¿tú sabes lo que es hermenéutica?
No sabes, ¿verdad Alguna que vez no? me platicaron de ello cuando me dieron Hermenéutica creo las que es clases de la, Biblia en el la, la seminario. interpretación de las palabras. Por eso tú tienes que hacer lo que se llama una exégesis del pasaje. Y Sí, para eso tienes que conocer hermenéutica. Que veo sí. que no tienes ni noción de lo que es la hermenéutica. Porque Sé tienes lo que que ver, tengo que mira, saber sobre la hermenéutica, y lo que sé sobre la hermenéutica es que no te la enseña la Biblia. perdóname, la hermenéutica está desde Esdras en el Antiguo Testamento y te voy a explicar para que aprendas. Esdras, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel estuvo separado de la ley por 80 años y se habían olvidado de la ley. ¿Y qué hizo Esdras? Esdras tuvo que empezar a explicarle, primero que ya los israelitas no hablaban hebreo, ahora hablaban arameo. Y Esdras tuvo que explicarle el significado de las cosas y tuvo que analizar la palabra de Dios. Utilizó la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el sistema para interpretar, porque la Biblia tiene una cantidad de géneros literarios como símil, metáfora, hipérbole, paradoja, fábula, poesía Claro, hebrea, y sabe, modismo hebraico, tipos, hebraísmo. Tiene un montón de géneros literarios. Tú tienes que identificarlo. Tú tienes que utilizar, mira, en la hermenéutica, el trasfondo histórico, de saber de qué se está hablando, el contexto, Mm, el trasfondo ¿qué te puedo lingüístico, decir? cultural. Así que se interpreta. No es lo que Sí, diga un magisterio Y parece charlatán. que de Puerto Rico. sí, por eso no te puedes arreglar con la Biblia sola, porque todo ese material tienes que aprenderlo con alguien que lo sepa y que ciertamente no lo estudió tampoco en la Biblia, porque allí no lo encuentra, porque allí no está. Es que no, no entiende. Mira, te voy a poner un ejemplo para que entiendas. Vamos a suponer que yo aquí en Puerto Rico digo, ¿Viste? yo vivo una vida de perro. ¿Qué tú entiendes por eso? Tú entiendes que vivo una vida mala. Pero sin embargo, si tú te vas a Beverly Hills, en California, allí están los ricos, los hijos, los que son estrellas de cine. Y en Beverly Hills decir, yo vivo una vida de perro, es lo contrario. ¿Por qué? Porque los perritos de las estrellas de cine tienen una casa, tienen una dieta, tienen un barbero que los recorta, tienen mil cosas, tienen un veterinario que los va a visitar a la casa, que les da vitamina. El perro en Beverly Hills vive una vida completamente abundante sin tener que trabajar. Entonces, si yo digo en Puerto Rico, yo vivo una vida de perro, la gente entiende que vivo una vida mala, pero si lo dice alguien de Beverly Hills, la gente dice, ay, él vive una vida buena. Y estamos en el mismo tiempo, lo que estamos en dos localidades distintas. Por eso la Sí. Biblia se escribió hace 2000 años atrás. Se escribió por judíos, que los judíos tienen una cultura milenaria. El primer judío, ¿de dónde De, salió? de dos De mil Ur de años, los Caldeos. El de, primer judío, de 2000 años, fue Abraham. ¿no? El judío tiene como 4000 años antes de Cristo. Ahí viene, Sí, de ahí salió Abraham, Ur de los Caldeos. Eso es en sí. Mesopotamia, ciudad entre dos ríos. Desde ahí vienen los judíos, brother. Así que esa gente tienen una cultura, Los los judíos judíos, no son de la creación, los judíos salieron con Abraham. por eso. Entonces, cuando tú hablas con un judío puede hablar con otro judío y se entienden muy bien. Un judío dice el número 20. Ya el otro judío sabe lo que significa el número 20, el número 40, el número 3, el número 6, la numerología. Ellos pueden hablar. Por eso Apocalipsis es un libro tan complicado. ¿Tú sabes por qué es tan complicado Apocalipsis? Porque se escribió por judíos y para judíos. Y el que no es judío no puede entender los simbolismos que tiene el Apocalipsis. De Esa es la acuerdo. realidad. Por lo tanto, la Biblia, cuando tú vas a interpretar la Biblia, tienes que conocer hermenéutica. Porque mira, yo te voy a hacer un ejemplo, un ejercicio a ti bien fácil. Mira,
Vamos a poner que yo te hago una pregunta a ti. A ver si tú me la puedes contestar sin tener que utilizar la hermenéutica. Mira, por ejemplo, vamos a ponerte una pregunta. Mira, en Mateo 27:45, en Marcos 15:33 y en Lucas 23:44 dice que Jesucristo a la hora sexta estaba en la cruz. Pero sin embargo, en Juan dice que a la hora sexta, en Juan 19:14 dice que a la hora sexta Jesús estaba ante Pilatos. ¿Cómo tú resuelves esa contradicción en la Biblia? Mateo 27:45, Marcos 15:33 y Lucas 23:44 dice que a la hora sexta Jesús estaba en la cruz. Sin embargo, Juan 19:14 dice que a la hora sexta Jesús estaba ante Pilato. ¿Cómo tú vas a resolver ese problema sin hermenéutica? Eso es exactamente mi argumento y mi punto. Tú no puedes arreglártelas con la sola escritura porque necesitas la hermenéutica. La sola escritura es la hermenéutica. Mira, mijo. Esa es la. Tú tienes. Es lo que estoy diciendo. No, señor, No, mire, yo lo que le estoy es diciendo. hablar con un totalmente ignorante. Con todo Eres un totalmente. Eres un total. Eres un total ignorante porque la hermenéutica se aplica a la escritura, que es la única base sólida. Esa es la única base sólida. Ninguno de los escritos católicos de diferentes siglos puede competir con la escritura. ¿Por qué? Porque han sido falsificados. Por ejemplo, los decretales Pseudo-Isidoro y de Cirilo. ¿Qué son esos? Una cantidad de cientos de citas papales falsas, padres de la iglesia falsos, cánones, concilios europeos, papales, citas de los patrísticas, falsificados. O sea, todo el material que no es Biblia está sujeto a errores y a barbaridades. ¿Tú no sabías lo que es la donación de Constantino? La donación de Constantino es un documento fechado en 314 falso. Sí, sabía. Pues sí sabía. Pues entonces, lo único que está probado que no falla es la escritura. Y para entender la escritura necesitas la hermenéutica. Tú no necesitas un magisterio charlatán que te venga a decir cosas. Por ejemplo, mira lo que es mira lo que es tu magisterio, para que tú entiendas. El Papa Eugenio IV condenó a Juana de Arco por bruja y hereje en el 1412, pero el Papa Pío, otro magisterio, la beatificó como heroína. Y canonizó. Y la canonizó. ¿Qué es eso? O sea, un magisterio dice una cosa y otro dice otro. Por ejemplo, el Papa Adriano II dice que los casamientos civiles son válidos, pero el Papa Pío VIII dice que no son válidos. Y así se la pasa tu magisterio, que no vale 2 chavos. ¿Entiendes? No es infalible, es humano. El único que no falla es la escritura que se utiliza. Es la última regla de fe y conducta, porque esos escritos se les estuvo dando atención desde el mismo primer siglo. Si tú supieras lo que es Qumran, lo que pasó en Qumran, pues tú dirías, wow, es verdad lo que él está diciendo. La escritura que encontraron una nueva. Los documentos y los diseños. Por eso los documentos bíblicos eran idénticos, Isaías era idéntico. ¿Por qué? Pues porque son documentos que se preservaron. Como los egipcios preservan las momias, así los judíos preservan. Minor está hablando y Capricornio también participa. Y yo pedí que nadie participe, solamente Luis, Iván y Luis, y eso no se respetó. Entonces yo hago una pregunta. En el siglo 5, 6, 7 y 8, ¿quién podía tener la correcta interpretación del Salmo 45:9, donde dice la reina está sentada a la derecha? Estoy hablando del siglo 6, 7, por ahí. ¿Y quién podía tener la interpretación correcta de Apocalipsis 12, por ejemplo? Lo que pasa
Lo que pasa con Apocalipsis es es una literatura especial. En Apocalipsis tú no puedes aplicar la hermenéutica regular. Tienes que aplicar otro tipo de hermenéutica, que es la hermenéutica que habla de las escuelas. Por ejemplo, Por eso, ¿qué cuando escuela entonces, justamente, Iván? ¿Qué escuela mejor? ¿Qué escuela había más o menos en el 7 y 8, en el siglo 7 y 8, sobre, para que me pudieran, supongamos que yo hubiese nacido en el siglo 7, en el siglo 8? ¿Quién me podía explicar si yo no entendía eso? tienes que ir a los rabinos y a la familia masoreta de los judíos. La familia Aarón ben Moisés, esa es la familia de los escribanos. Ellos son los que interpretaban las escrituras judíos. Esos tipos sí que utilizaban la hermenéutica. En Apocalipsis, cuando tú hablas de Apocalipsis, tienes que ir, mira, la escuela crítica, escuela alegórica, escuela preterista, escuela histórica, escuela tópica cíclica, escuela futurista. Son diferentes escuelas y cada una tiene una interpretación distinta. Para mí la interpretación de Apocalipsis mejor se llama la histórica continua. ¿Y qué significa eso? Que a través de los siglos Apocalipsis se ha ido cumpliendo. Apocalipsis se escribe en el año 98. Entonces, a través de los siglos, Sí, te hablé del Apocalipsis. siglo 7, no del año 98. Entonces, o sea, la iglesia cristiana que predominaba allá por el siglo 7 y 8, la cristiana, con doctrina de que dejó Cristo, esa no podía interpretar el Apocalipsis. Esa es mi pregunta. No, yo te voy a explicar. En el siglo 7, en el siglo 6, 7, 8, la iglesia de Roma abarcaba todo. Cristianos salieron de esa iglesia. ¿Cómo quiénes? Donatistas, montanistas, novacianos, así los llamaban ellos, paulicianos. Ese era el nombre despectivo que la iglesia de Roma le daba a aquellos que no acataban sus órdenes. Esa iglesia era la iglesia verdadera. Claro, yo tampoco puedo decir que en la iglesia de Roma no habían gente genuina. Claro, porque la iglesia de Cristo, la iglesia católica, tiene personas en la iglesia católica romana y tiene personas en todas partes, en todas las denominaciones. Pero la visión oficial de la iglesia de Roma en el siglo Iván, pero VII. yo no te hablé de la iglesia de Roma en exclusivo, de Roma. No, yo no te hablé. Por ejemplo, si yo hubiese existido en ese tiempo, dije yo, ¿cómo hago para interpretar? Porque si la reina del cielo es la Virgen María, si es la iglesia, si Apocalipsis 12 es la iglesia, ¿cómo es? O sea, porque ahí Pero no lo dice tienes que la usar, mujer. tienes que utilizar, ¿puedo responder eso? tienes que utilizar la Pues, hermenéutica. Minor, La vos no hermenéutica. vas a poder responder porque vos perteneces a un movimiento pentecostal y el pentecostalismo nació en Estados Unidos. Iván Roberto me lo enseñó. No, es que no. Ahí ya, eso me A tiene ver, que hablar de permíteme. protestantismo. Mira, yo creo que primeramente, antes de Es que todo, no, tienes yo que conocer lo pregunté, que a es. ver, A ver, permíteme. ¿Me deja hablar, por favor? no Mira, te dejo hablar, nosotros mejor me creemos retiro. como pueblo, como Bendiciones.